Yo soy del 53, de una época en la cual Arboletes está en pañales todavía. Unas cuantas casas, se vivía la experiencia de que era un pueblo que estaba formado o estaba habitado por negros pescadores, mucha gente que venía del Sinú, ya empezaron a llegar los sinuanos. Era un pueblo típicamente agricultor. Se llamaba Arboletes porque aquí había muchos árboles, muchas montañas cerca al pueblo. Y casi en cada casa de Arboletes había mínimo 1 o 2 palos de coco. Entonces, ya aquí había muchos árboles, por eso se llamaba Arboletes. Profe, ese nombre, vamos a irnos a la historia cuando llega su papá. ¿Qué le contaba su papá aquí? ¿Cómo llegó? ¿En qué año más o menos llegó? ¿Cómo llegó de acá? ¿Dónde se estableció aquí? Bueno, mi papá cuenta que él llegó en el año 1912 a Arboletes. Llegó de 10 años. Lo trajo el viejo Mariano Terán, que era el hermano mayor. Mi papá eran 22 hermanos, 21 varón y una hembra. Y cuenta que ellos salieron por pares. Pero aquí vinieron 3. Mi papá con 2 hermanos más. Sí, se establecieron aquí en Arboletes. La historia de Arboletes está bonita. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en Arboletes, la calle principal de Arboletes era la calle 20 de Julio. Se llamaba Calle Larga en esa época. Ahí se hacían todos los domingos carrera a caballo. Se peleaba donde está el parque educativo. Ahí había una placita. Le llamaban la placita de la niña Petra. Una señora que vivía ahí cerquita y que cuidaba mucho de esa plaza. Familia de los Coa, abuela de Dormelina. De Dormelina. Esa señora cuidaba mucho de esa placita. Ahí se peleaba gallo, ahí los domingos, mejor dicho. Y era una vaina bonita ver usted allá donde hoy en día vive el papá y la mamá del profesor Ulises Ramírez. Ahí estaba la tienda de don Gabriel Gutiérrez. Las tiendas de Arboletes estaban y eran en la calle 20 de Julio. La de Gabriel Gutiérrez, estaba la de Antonio Saldarriá, que eran las 2 tiendas más grandes. Estaba la de Luis Monsalve y estaba la de don Pedro Ballesteros. Sí. Entonces, la gente, ahí usted veía cruzar para la playa. Oye, veía cruzar 40, 80, 100 burros para la playa, y en la playa usted veía que en época cosecha ahí se establecían 6, 7 embarcaciones o más: la Carolina, la Orfelina, la Nueva Antioquia, el Galante, el Moto Álvaro y otras embarcaciones más. Cogían la gente a través de chalupas. Eran unos chaluperos, hombres macancanudos como Luis Arrieta, Conce Garcés y mucha gente más. Llevaban de la playa hacia la lancha productos como maíz, el arroz, la manteca de cerdo, manteca enlatada y muchos productos más que se portaban, ñame, que salían hacia Cartagena. Esas embarcaciones las cargaban y salían hacia Cartagena. Entonces, esa calle era bonito verla. Esta otra calle, la calle del Comercio, que se conoce hoy en día, cuando eso no tenía su existencia. ¿Y no había parque? Sí, no, había una plaza. En la plaza que hay aquí, donde está el parque hoy en día, se hacían los eventos deportivos como jugar béisbol. La gente venía de Panamá a jugar béisbol aquí. A enfrentarse a grandes beisbolistas como el Chelito, como Fermín Salgado, el Chilín y otros grandes beisbolistas. Nosotros teníamos beisbolistas de grandes tallas aquí en esa época. Eran hombres macancanudos que le pegaban duro a la bola. Y ahí se hacían las fiestas en Corraleja. Las fiestas en Corraleja ya empezaron a llegar porque Arboletes era un pueblo de bullerengue y de sesteto. Pero ya después empiezan a llegar las bandas del Sinú. Ya empezamos a beber la influencia también del acordeón, del vallenato. Ya se empiezan a crear aquí grupos vallenatos. Por ejemplo, el primer gran maestro, y yo eso se lo admiro, que tuvimos nosotros
en el vallenato fue Santiago Salgado. Sí, sí. Y la grandeza de Santiago Salgado estuvo en que él no fue egoísta, porque Santiago Salgado hizo escuela. Y en esa escuela surgió un hermano del profesor Vidal Rebolledo, sí, que también fue uno de los grandes acordeoneros que hubo aquí, sí. Entonces yo recuerdo que en esa época estaba de moda lo que era la charanga y todo eso, y aquí ya él se atrevió a componer canciones como El Cangrejo, sí. Macaco, La Burrancalle. El cangrejo era base de la alimentación, la burrancalle era un animal que era famoso aquí en Arbolete, sí. Entonces ese fue el Arbolete bonito de esa época, la gente se quería, la gente disfrutaba, la gente gozaba. Y en el parque, pues lógicamente el parque en esa época no había ni siquiera un kiosco. Más tarde, cuando se construía la escuela José Manuel Restrepo, y ahí donde está hoy en día la policía, eso por ahí había una quebrada, un zanjón. Ajá. Y en ese zanjón pasaban mucho los chivos de la señora Eusebia Valdelamar. Eusebia Valdelamar era la esposa del señor Jesús Márquez Viera. Tenía un poco de chivo ahí, los pelados le tenían un miedo porque los chivos nos correteaban. Sí, sí. Sí. Y mi papá me cuenta que él ahí en esa zanja, en esa quebrada, ahí cogían guatinán. Ahí se iban a limpiar. Para que vea cómo era Arbolete, era un pueblo silvestre, pequeño. Sí, sí, pequeño. Llega entonces en la escuela José Manuel Restrepo, después ¿qué otra llega? ¿La normal en qué año llega? Bueno, yo no recuerdo en este momento el año en que llega la normal, pero sí yo estaba en la escuela ya. Y estaba en la escuela José Manuel Restrepo, que el director era Jesús Abel Córdoba. Ya después llega la posibilidad de que diéramos maestros normalistas para tener educación en el pueblo, porque ¿qué sucedía en el pueblo? Aquí la gente que llegaba eran por lo general paisas, pero esta era tierra donde no había agua, no había luz, había mosquitos, había paludismo. Esos cachaquitos llegaban aquí, cuando los empezaba a atacar el paludismo, todo el mundo arrancaba para Medellín, no venían más. Entonces ya nos vimos en la necesidad de que aquí en Arboletes la gente se capacitara, se preparara. Entonces doña Débora Asprilla de Cariutis, la rectora de la normal, que empezó a funcionar allá donde está la Bolivariana hoy en día. Sí. Sí. Y trae del Chocó una serie de muchachas que también se querían preparar para ser maestras y servirle a la región. Entonces aquí empieza una afluencia de los chocuanos también aquí al pueblo, que se vienen a preparar para quedarse y servirle. Más la gente de aquí que se preparó en esa época, ya empezó a funcionar la normal como tal, que más tarde desapareció y empezó a funcionar, porque primero era la normal para señoritas, sí. Después se convierte en mixta. Y el liceo, que era el liceo de varones, allá estaban las mujeres y acá estamos los hombres, en el liceo de varones. Yo recuerdo cuando estaba haciendo séptimo, ya empezó a volverse mixto el liceo. Cuando llegaron las primeras muchachas de allá de la normal, acá ya llegó Sila García, llegó Estrella Paternina, llegó Melida Flores, llegaron muchas muchachas más allá al colegio, y ya empezó el colegio a ser mixto, ya empezó a ser variado. Profe, ¿en qué año construyen el aeropuerto? ¿Cómo era la conexión entonces con Medellín? Bueno, al hablar del aeropuerto de Arboletes, me da cierta nostalgia. Me da cierta nostalgia por lo siguiente. La única forma de conectarse a Arbolete en esa época era a través de embarcaciones. Yo estaba muy niño. Yo recuerdo que a los 7 años yo iba al aeropuerto, nos íbamos los pelados allá al aeropuerto, y ahora te cuento hacer qué. Toda la salida aquí era la gente que se enfermaba, en chalupa, en lancha. ¿A dónde? ¿A Cartagena? A Cartagena. ¿Cuántos días? Habían veces que se iban en veleros, demoraron hasta una semana. Sí. Otras veces se iban en esas lanchas que demoraban 2 días y hasta 3 días para llegar a Cartagena. Y aquí a Arboletes
llegó una vez un carro rompiendo trocha, porque se hizo un primer intento carretera incluso por la orilla del mar, una Power, que son esos carros que tienen su winch y se alan. Sí, sí. Vea, la gente aquí éramos tan atrasados, tan campesinos, que yo recuerdo cuando llegó la Power aquí, salió medio pueblo, póngale ahí por ahí 20, 30 pelados, de los más hombrecitos, Sí. a coger chupo. Y se montaba y el uno tumbaba al otro y se montaba el otro, y todo el mundo contento porque quería montar carro. Claro. Cuando el carro se fue, dicen los comentaristas por ahí que les gusta la historia y exagerar, que la gente iba tan distraída cogiendo chupo en el carro que cuando se dieron cuenta estaban llegando a Canalete. Entonces, bueno, pero lo del aeropuerto sí te digo una cosa. Este era un pueblo muy cívico, y se caracterizó por el respeto. Entre la gente, entre todos se respetaban. Toda la gente del pueblo empezaron a formar grupo, asociación. Cuando se proponían algo, todos participaron en ello. Entonces, en ese participar de todos ellos, se organizaron porque vieron que Arbolete necesitaba comunicarse con Medellín. ¿Por qué? Porque ya habían aquí, está Padre Zapata, Antonio Saldarriaga, estaba lo que era el Luis Monsalve. ¿Por dónde llegaron esos paisas acá a Arboletes? Esos paisas Por Montería. llegaron por Montería o a través de embarcaciones también, sí. Llegaron y se quedaron en Arbolete, les gustó Jesús Moreno, pero esa fue gente que eran de avanzada, gente que le gustaba el progreso, y mi mamá se unió a ellos porque mi mamá fue política. Sí. Yo fue la primera fundadora del movimiento liberal, del Partido Liberal aquí en Arbolete, y Arbolete que se caracterizó porque la mayoría eran liberales, pero nunca hubo diferencia entre liberal y conservador, todos fueron unidos. Entonces ellos se unieron para buscar la forma de cómo cayera aquí en Arboletes una avioneta, porque había gente que ya iba para Medellín, los concejales de esa época, los políticos que venían a hacer política ya no tenían cómo entrar al pueblo, claro. Y ya este pueblo estaba creciendo. Entonces, me cuentan que uno de los que dirigió esta obra de construcción del aeropuerto de Arboletes fue mi papá. Mi papá cogió y reclutó a la gente, y empezaron entre todos a trabajar duro en el aeropuerto, a través de los burros en caja, llevaban la gravilla, llevaban la arena y todo eso, y empezaron allá a darle el aeropuerto, y ahí tenían un rodillo. Ajá. Que ese rodillo todavía existe por acá, si mal no estoy, por la unidad deportiva. Ajá. Ese rodillo lo empujaban, era para darlo por medio de tractor y eso, porque como aquí no había tractor ni nada de eso. Sí. La gente del pueblo lo empujaba a mano, y con todo ese esfuerzo, y con hacha, pica, pala, construyeron el aeropuerto. Por eso te digo que me da tristeza, porque eso era para que se hubiera conservado como una reliquia del pueblo. Una reliquia porque fue construido con sudor y sangre del pueblo. Sí, señor. La sangre de las manos de la gente trabajando, los pobres burros que se acabaron arriando gravilla para allá. Así se construyó el aeropuerto. Entonces ya empezó a caer a Arboletes lo que fue la aerotaxi de Avianca. Aquí hubo un piloto muy popular que se crió aquí, que se quedó aquí, tuvo mujer aquí que fue Olarte, que se casó con María Lapó. Sí. Fue un tipo que se hizo famoso aquí porque eso, como estaba enamorado, empezó a hacer de toda clase de pirueta en ese aeropuerto. Y los pelados nos íbamos a coger aire al aeropuerto. ¿Cómo? Nos desbotonamos la camisa, la agarraban por una parte y nos íbamos detrás del avión o de la avioneta, que allá era la avioneta, a coger aire, y eso nos llenamos todo de polvo, sí. Pero nos sentíamos contentos con eso. Y fuera de eso, había un grupo de pelados que nos íbamos para el aeropuerto. Entonces cuando llegaba la gente nos peleábamos a ver quién le llevaba la maleta para el centro. Ajá. Sí. Ya empezábamos nosotros a ponernos la maleta encima, y ya nos daban que si los 2 pesos, los 3 pesos, y eso lo llevaba uno a la casa, porque esa era ganancia de uno. Nosotros estábamos en el deber
de que todo el que se ganaba un peso tenía que decirle al papá y a la mamá cómo se lo ganó, porque si no era una pela que le daban a Sí, uno. señor. Sí. Sí. Ese era el arbolete, un arbolete bonito, un arbolete donde había solidaridad. Mire, vea, otra de las calles que existían en ese momento, allá, la calle del barrio Kennedy. Esa calle le llamaban la calle de la Frecha. ¿Por qué? Porque ahí en esa calle habían como 8 o 10 pilones que sacaban toda la tarde para pilar arroz. Oyó. Y nada más que usted oyera el golpe de pilón en esa calle y la gente venteando. Entonces uno en esa calle se asomaba y la veía que parecía una calle de oro. Puro afrecho de arroz. Oyó, puro afrecho de arroz. Entonces le llamaron la calle del afrecho. ¿Dónde se hacían los cultivos de arroz aquí? Los cultivos de arroz se hacían en los bajos, donde la señora Egla Zamora. Egla le daba las tierras a la gente para que cultivara y de ahí le dieran un porcentaje a ella de lo que cultivaban. Pero por lo general, ella era poco apegada a eso, por lo general la gente cultivaba su arroz porque ya era la tierra. Y cuando eso no había aparecido la ganadería extensiva aquí en Arboletes. Y por los paticos, toda esta zona era arrocera. Pero cuando ya aparece la ganadería, aparecen los cercados y aparece el desplazamiento del nativo de aquí hacia más adentro del pueblo, aparecen principalmente los paisas y otra gente que llega aquí ya con una visión diferente. Ya esas tierras empiezan a desaparecer como tierras de cultivo para el pueblo. Y en un comienzo le dice a la gente, bueno, yo te doy para que me cultives, para que cultive arroz, pero me siembras pasto. Lo que la gente no entendía era que al sembrar el pasto ya le estaban diciendo no más cultivo de arroz. Así fue eso que pasó también para el área rural. sí, eso fue lo que se fue dando aquí en Arboletes. Profe, ¿en qué año empiezan a llegar los primeros turistas a Arboletes? ¿Empieza esto ya como a formar como la Ya creación del vería. emporio turístico? Ya en el 58 empiezan a llegar paisas aquí, paisas que se enamoran de Arboletes y empiezan a construir en Arboletes, por ejemplo Camilo Mora y otros más, y ellos traen más gente. A partir de aquí se empieza a dar esto, pero Arboletes todavía tenía la limitación de la carretera. Dense cuenta que esta carretera de aquí hasta Montería es reciente. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar en el año 1972 a Urrao, Antioquia, al suroeste antioqueño. Me fui en un guas de aquí, salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 7 de la noche a Montería. Era difícil. Esta carretera es reciente y esta carretera que marcó un mayor desarrollo, un desarrollo acelerado de Arboletes. O sea, fue la carretera y el aeropuerto que desarrolló Arboletes. Claro, desarrolló Arboletes. Sumado Y esto, la vía marítima. de la vía marítima. ¿Qué se le suma a esto? Se le suma ese afán que la gente tenía de salir adelante, que la gente de Arboletes siempre soñó con ver un Arbolete diferente. Profe, para finalizar, comparación usted que ha vivido esa historia, los inicios con la de ahora. ¿Cómo ve usted el pueblo ahora? Mucho desarrollo. Y el desarrollo trae sus consecuencias. Porque es muy diferente el Arbolete de antes, que era un pueblo de cultura cerrada, que era un pueblo donde habían todavía costumbre de los viejos, como dicen los zuletas, siquiera los hijos míos si me respetan porque tengo una rama de totumo suazá. Había respeto, había obediencia, había, es decir, la enseñanza que nos daban a nosotros era basada en mitos. Le teníamos miedo a todo, nos asustaban con el diablo. Hoy en día ya vemos un pueblo metido dentro de la orbe mundial, metido dentro del desarrollo tecnológico, científico. Ya no es Arbolete donde nos hacíamos 10 y 15 pelados o viejos al pie de un radio a oír las peleas de los boxeadores colombianos de esa época, sino que ya hoy en día usted se sienta en un televisor
ve el programa que quiera. Ya es una época en la cual tenemos vías carreteables, tenemos medio de comunicación, ya Arboletes, uno cuando salía, vea, yo cuando salía a estudiar a Urrao, duraba hasta un mes sin saber de mi papá y de mi mamá, porque tenía que ser por un teléfono y era todo un día dándole manivela, hasta que de pronto entraba la señal. Pues era en la época de Marconi. Claro, y del Marconi. Entonces ya estamos en una época moderna. ¿Se acuerda del Marconi? ¿En qué época llegó eso aquí? Claro. Hombre, Comunicación Marconi. yo no recuerdo, pero lo que sí sé es que uno de los principales duros de esto aquí fue Celso Torres, Sí. que es pensionado de Telecom. Sí, que fue de los primeros que manejaba esa cuestión aquí, ese aparato Morse y todo eso de comunicarse. Llegaban unos cables desde Montería hasta acá. Claro. Pero en fin, Arbolete, yo digo que Arbolete no es un pueblo viejo. No es un pueblo viejo porque fue un pueblo que de un momento a otro empezó a desarrollarse. Es más, Arbolete en estos últimos 10 años ha tenido un desarrollo el doble de lo que tenía en esa época, un crecimiento el doble de lo que hubo en esa época. Y me atrevo a decir que este Arbolete que estamos viendo nosotros hay que mirarlo con unos ojos futuristas, porque la infraestructura que tenemos, por ejemplo, a nivel de alcantarillado, a nivel de acueducto, dentro de 5 años es insuficiente para el crecimiento que este pueblo lleva. Profe, gracias por su participación a estos 100 años del municipio de Arboletes. Bueno, como de fundado. con cariño, usted sabe que siempre he estado para colaborarles. Muchas gracias, docente Cristóbal Terán Sotelo, docente de la institución educativa Miguel Vicente Garrido del municipio de Arboletes.